Volpefonso. Bien. Bueno, chicos, ¿cómo andan? Para los que no estuvieron en la clase anterior, estuvimos repasando aspectos bastante interesantes e importantes de prácticas 2, ¿sí? Les va a servir para las correcciones y para el que no entregó en tiempo, en forma o en tiempo y forma la tercera entrega. Les va a servir para el lunes que viene. Recuérdense que, como les dije, el lunes que viene es la reentrega, ¿sí? Del trabajo. Así que de ahí surge la nota después, ¿sí? Eh, Así que bueno, en la primera parte de la clase anterior estuvimos charlando un poco sobre eso y después acuérdense que el lunes que viene tenemos el primer parcial de Geología, Gas y Petróleo. Eso en cuanto a las materias que lo que estuvimos charlando en la clase anterior. Bien, como verán, ya les dejé el práctico de hoy, la teoría y el paper, ¿sí? Como les había adelantado en geomorfología climática. Eh, Íbamos a volver a utilizar el paper de campo hielo, ¿sí? Así que hoy es el caso, ¿sí? Son unas preguntitas sencillas. Nada, el paper también, si ya lo leyeron o si más o menos lo tienen visto, lo van a poder repasar rápidamente y contestar fácil las preguntas. Bien, vamos a charlar sobre, antes de arrancar, vamos a charlar sobre el cuestionario de la semana pasada. Ya habrán visto que se los corregí la semana pasada en realidad, pero bien, vamos a repasarlo. Un segundito. Bien, entonces teníamos la primera pregunta, no me acuerdo si las tenían ordenadas o no, pero bueno, cómo se transportaban las partículas finas, habíamos estado viendo, ¿sí? Saltación y suspensión sobre todo, ¿sí? Era sencillo la respuesta. Pueden hablar de todo el resto de los procesos, pero principalmente las partículas finas, principalmente la silla y limo, se transportan por suspensión, ¿sí? En el caso eran 5 preguntas, la segunda, ¿cuál de los procesos de erosión eólica, deflación y vibración le parece que predomina en nuestra zona? Y si le parece que influye el tipo de roca. Entonces ahí tenían mucho para decir, de distintas cosas, ¿sí? Distintos conceptos. Entonces la deflación podían decir que afectaba principalmente a la roca sedimentaria y la abrasión podían decir que afectaba principalmente a la roca volcánica, ¿sí? Y tenemos en cuenta la resistencia de ambos tipos de roca, ¿sí? En una va a predominar un proceso y en la otra el otro, ¿sí? Básicamente. Así que bueno, no predominaba una de las dos, eh, o bueno, si se limitaban a lo que es la ciudad o el casco urbano, estamos rodeados por rocas sedimentarias, básicamente, del otro lado del río están las volcánicas o yendo para el Auca. Eh, Iba a predominar, sí, la deflación sobre la abrasión, pero bueno, en nuestra zona, sí, a grandes rasgos, va a predominar la abrasión en lo que es la zona volcánica y la deflación en la zona eólica, en la zona sedimentaria, ¿sí? En el grupo NUP. Bueno, ¿qué tamaño de grano es más fácil de movilizar por el viento? Lo estuvimos viendo, sí, limo y arena principalmente. Se veía fácil en el grafiquito, sí, que vimos en la clase anterior. Era bastante sencilla esa pregunta. Después, ¿cómo afecta la presencia de vegetación, los procesos eólicos y la depositación? Los procesos eólicos, la vegetación, acuérdense que fijaba, sí, el sedimento. Entonces, en el caso de los procesos eólicos no era directamente proporcional, ¿sí? Podríamos decir, y la depositación sí era directamente proporcional. ¿Por qué? Porque la vegetación lo que genera es una barrera, ¿sí? Para el sedimento y bueno, de alguna manera lo entrampa, ¿sí? Habíamos visto que podía llegar a generar el comienzo de las dunas, ¿sí? Por otro lado, si tenemos una duna vegetada, esa duna no se moviliza, ¿sí? Y queda fijada, cosa que se hace mucho en la costa atlántica. No sé si conocen, pero hay en muchos balnearios en donde
han plantado vegetación, ¿sí? En algunos médanos grandes y bueno, los han fijado. También se hace en las explotaciones agrarias, también para evitar sí, la erosión eólica y bueno, se siembran especies perennes ¿sí? Que no se... pasturas perennes, mejor dicho, que lo que hacen es fijar ¿sí? los médanos o el sedimento. Después, bueno, ¿qué características morfológicas y mineralógicas? Sí, recuerden que habíamos dicho que era relativamente maduro, ¿sí? El sedimento eólico y podía llegar a, bueno, en base a la forma, podríamos llegar a saber si cuán transportado estaba, pero generalmente son granos más bien redondeados, de un tamaño uniforme, ¿sí? Y composicionalmente también uniforme. Así que, bueno, básicamente esa era la idea del cuestionario. Y ya vamos a pasar a la parte teórica. Ahí les comparto la pantalla. Esperen que anoto a los chicos que se conectaron recién. ¿Preguntas de la parte de eólico? Bien, bueno. Hoy vamos a ver geomorfología glaciar, ¿sí? Y este tema va a entrar en el parcial, ¿sí? La semana que viene vamos a ver procesos de remoción en masa y ese tema entra en el segundo, ya, ¿sí? Así que hasta acá, ¿sí? Va a entrar en el parcial de la otra semana, o sea, del 28. Semana que viene tenemos el 21 el parcial de gas y petróleo y el 28 el de geomorfo. Bueno, como primera aproximación, obviamente vamos a hablar de los glaciares, ¿sí? Que son los predominantes en este tipo de ambientes. Entonces, para comenzar, podemos definir un glaciar ¿sí? Como una masa de hielo y nieve que básicamente se genera por compactación y recristalización de la nieve, ¿sí? Que bueno, puede estar sobre la Tierra totalmente o casi, ¿sí? O sea, también puede estar flotando, ¿sí? Y muestra evidencias, ¿sí? No solo de movimiento presente, sino de pasado. No sé si saben, pero los glaciares se mueven y bastante. No parece, pero se mueven mucho. Por otro lado, los glaciares no están incluidos dentro de lo que son los hielos marinos ni en los campos de nieve permanente, ¿sí? Estos no se mueven. Bueno, el ejemplo de Google Earth era el campo de hielo, que ya se los mostré hace unas clases atrás, así que si quieren lo vemos de nuevo, pero ya lo conocen. Los glaciares son muy importantes en cuanto a el aporte sedimentario, primero, después el abastecimiento y almacenamiento de agua dulce, ¿sí? Eso lo deben saber, y además son grandes indicadores de los cambios climáticos, ¿sí? O sea, los distintos comportamientos de los glaciares nos dan indicios, ¿sí? De los cambios climáticos sí, de los cambios climáticos no solo a nivel regional, sino a nivel global, ¿sí? Entonces, también algo muy sencillo y muy intuitivo, podemos decir que los glaciares se forman en áreas donde cae más nieve en invierno de la que se derrite en verano, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería más o menos el proceso de formación? Primero que nada, bueno, tiene que nevar, ¿sí? La nieve se deposita en la superficie, el agua queda infiltrada en la nieve, el copo de nieve se va haciendo cada vez más pequeño. Una vez que a medida que se va acumulando, se va compactando, se empieza a expulsar el aire, ¿sí? Esa nieve, por la presencia de la presión, ¿sí? Se va recristalizando, se va densificando, ¿sí? Y se llama neviza. Una vez que, fíjense, el grosor, estamos hablando de espesores de 50 metros, o sea que una vez que el hielo y nieve exceden los 50 metros, se empieza a formar la masa sólida, ¿sí? De hielo glaciar, que es lo que vemos nosotros en las imágenes, ¿sí? Estos paredones, esto es el glaciar Perito Moreno, seguramente lo conocen. Esto tiene varias decenas de metros, es bastante impresionante, no sé si alguna vez fueron. Pero bueno, cuando uno va a la pasarela lo ve de lejos, ¿sí? Y es imponente, pero al estar de lejos no parece tan grande y si uno se acerca es bastante
interesante el tamaño del glaciar o de la columna de hielo, ¿sí? Entonces, ¿qué requisitos necesito, ¿sí?, para que se forme un glaciar y un manto de hielo? Como dijimos, mayor caída de nieve en invierno que en verano, ¿sí? O sea, poco derretimiento en verano, perdón. La transformación de la que les hablé recién, de la nieve en hielo. Las temperaturas tienen que ser bajas o lo más bajas posible durante todo el año, ¿sí? La humedad no tiene que ser removida por el viento y la acumulación tiene que ser lo suficiente como para que el glaciar empiece a fluir. Recuerden que si la masa de hielo no se mueve, estábamos en presencia de un campo de nieve, ¿sí? No en presencia de un glaciar. El glaciar se mueve, ¿sí? Esa es la gran diferencia entre el campo y el glaciar. Entonces, el hielo, ¿sí?, o el glaciar se mueve básicamente mediante dos mecanismos. Uno, por deslizamiento basal, que básicamente es la acción de la gravedad, que lo que hace es que la masa de hielo se deslice a lo largo del terreno bueno, genera evidencias características, que también las vamos a ir viendo más adelante, pero estas ranuras o estriaciones en la roca, por desgaste, ¿sí?, por el transporte del hielo, son típicas, ¿sí?, de ambientes glaciarios, y bueno, estas estructuras también redondeadas también son muy comunes, ¿sí? Fíjense que, bueno, está ranurado y pulido a la vez, ¿sí? Es muy suave al tacto la roca. Por otro lado, el flujo plástico, ¿sí?, se genera dentro de lo que es la masa del hielo, y en este caso el hielo se comporta como un sólido plástico. Ahora en un dibujito lo vamos a ver y se va a entender mejor. Y bueno, fíjense que el mecanismo es el desplazamiento intergranular, ¿sí?, por rotación y deslizamiento de los cristales a lo largo de justamente una base también de cristales. Acá falta la R. Entonces, dijimos dos mecanismos: deslizamiento basal y flujo plástico. En el caso del deslizamiento basal, ¿sí?, vamos a tener una capa, ¿sí?, una película de agua, ¿sí?, en lo que es la interfase hielo-roca, ¿sí? Eso hace que, bueno, básicamente se lubrique, ¿sí?, a la masa de hielo y se desplace más fácilmente por gravedad, ¿sí? Fíjense que el peso del hielo lo que hace es generar fusión, ¿sí?, debido a la gran presión que genera bueno, sobre la parte basal del glaciar. ¿Se ve bien ahí, chicos? ¿Se ve entera la pantalla? Yo lo veo medio cortado. Sí, se ve completa. Bien, buenísimo. Entonces, bueno, básicamente para el deslizamiento basal lo que vamos a necesitar es la fusión, ¿sí?, de la masa de hielo en la interfase hielo-sustrato, ¿sí?, o hielo-roca. Por otro lado, el flujo plástico, ¿sí?, no vamos a tener la película de agua, ¿sí? Y lo que genera, ¿sí?, o sea, tenemos un sustrato congelado, ¿sí?, y lo que sucede es que se genera la rotura directamente del sustrato, ¿sí?, de la roca, y bueno, en ese avance del glaciar va a poder arrastrar todo tipo de sedimentos, desde grandes bloques hasta, bueno, suelos, sedimentos de grano fino, etc. Recuerden que ya les he dicho reiteradas veces que los sedimentos glaciarios, ¿sí?, son de tipo caótico, ¿sí? Incluso lo vimos en Minería y Análisis de Mina el viernes pasado. Así que bueno, este proceso es uno de los que aporta, ¿sí?, la variedad, no solo en composición, sino también de tamaño de grano y de formas de grano de los depósitos glaciares. Bien. Entonces, los glaciares de valle, ¿sí?, que en un ratito vamos a ver cuáles son, ¿sí?, se mueven a distintas velocidades, ¿sí? Si observamos en este sector, vemos que la parte central está más adelante, ¿sí?, que en los costados, ¿sí? Esto es típico, y fíjense que lo vemos acá en el esquemita, donde tenemos metros por segundo. Esto no sé si esta unidad es la correcta, no tenía que ser por segundo, pero bueno, vemos sí que hay una mayor velocidad. Esto se condice, ¿sí?, con
la masa de hielo en contacto con el sustrato, ¿sí? O sea, tenemos fuerzas friccionales que lo que hacen es frenar el avance del glaciar, sobre todo en los bordes, ¿sí? Y en la parte basal. Y bueno, donde tengamos menos espesor de hielo, menor peso, entonces menor fuerza de gravedad, va a avanzar menos que en el sector central, donde tenemos mayores espesores, mayores pesos y menor fricción, ¿sí? Entonces, ese movimiento diferencial lo que genera son grietas, ¿sí? Las grietas típicas que vemos en los glaciares no son eh, otra cosa que la evidencia de estos movimientos diferenciales en la masa de hielo. Recuerden que estamos hablando de un sólido que, bueno, se puede llegar a- a mover, ¿sí? O a tener una cinemática plástica, pero no deja de ser un sólido, ¿sí? Entonces, en algún momento se agrieta, ¿sí? Y, bueno, vamos a ver que tenemos distintos tipos de grietas. Las grietas octívaces pueden ser tanto longitudinales como transversales, ¿sí? Fíjense que, bueno, el glaciar Perito Moreno es un claro ejemplo de esto. La superficie es bastante agrietada, ¿sí? Fíjense, como les decía, las transversales y las longitudinales. Estos, bueno, parecen cubitos, está bastante claro. Bueno, acá otra foto un poquito más espectacular. Estas grietas son bastante peligrosas, sobre todo en invierno, porque la gente que, bueno, que camina por los hielos y hace las excursiones, nada, en invierno estas grietas se pueden tapar de nieve y son bastante peligrosas, te puedes caer fácilmente. Bueno, este se arriesgó un poquito más, pero bueno. Y bueno, otro ejemplo, sí, de grietas longitudinales, como se ve acá, bastante claro en el ejemplo. Como les vengo diciendo en casi todas las clases, tenemos clasificaciones siempre, ¿sí? Y vamos a ver dos clasificaciones, clasificación morfológica y dinámica. Básicamente la clasificación morfológica controla, ¿sí? O se genera a partir de la relación entre el hielo y la topografía, ¿sí? O sea, entre el glaciar y la topografía. Y se clasifican de acuerdo al tamaño, la forma y el sector o la región en la que se ubica. En el caso de la clasificación morfológica vamos a ver dos tipos. Los glaciares de valle, ¿sí? Y los glaciares de piedemonte. Que hay una imagen de Google, pero no me acuerdo si la tengo guardada. Bueno, lo vamos a ver ahora, igual en la foto se ve. Entonces, dijimos los glaciares de valle o alpinos y los de piedemonte. Los de Valle Gualpinos, bueno, el mismo nombre un poco nos lo dice, ¿sí? Se encuentran en áreas montañosas y fluyen valle abajo, ¿sí? Desde un centro de acumulación, ¿sí? Que generalmente se denomina circo. Bueno, tenemos dos tipos dentro de los glaciares de valle. El circo, ¿sí? Como les decía, que es el sector de acumulación, que ahora vamos a ver una imagen, y los glaciares de valle, que son los que surgen a partir del circo, ¿sí? Y se desplazan valle abajo, ¿sí? Y bueno, pueden tener distintas corrientes de hielo. En el campo de hielo patagónico sur tenemos el Circo de los Altares, que es un sector del campo de hielo que está rodeado por el Cerro Torre y el Cerro Fitzroy, no sé si lo conocen, pero bueno, ese es un claro ejemplo de un circo glaciario, y el glaciar Viedma, ¿sí? Es un glaciar que surge de este campo de hielo, y bueno, es un glaciar de valle, ¿sí? Como vimos en la imagen satelital el otro día, el lago Viedma, ¿sí? Que es producto de la retracción del glaciar Viedma, ¿sí? Bueno, es un ejemplo típico de un glaciar de valle que, bueno, nos muestra hasta dónde llegó el glaciar, ¿sí? El lago en algún momento fue el valle, ¿sí? Que fue labrado por el glaciar y ahora se encuentra relleno de agua. Bueno, acá un esquema, ¿sí? De lo que les decía, donde tenemos el circo, ¿sí? El sector más alto, ¿sí? Donde hay acumulación, y el valle, ¿sí? Glacial. Acá les dejé un esquemita donde podemos ver fácil y gráficamente la diferencia entre un valle glaciario y un valle fluvial, ¿sí? Para que cuando se encuentren en una zona montañosa y se encuentren con algún valle, sepan si puedan saber si ese valle fue originado por acción de glaciares o acciones fluviales, ¿sí? Básicamente los valles glaciares tienen forma de U, ¿sí? Y los valles fluviales en forma de B, ¿sí? Esto tiene que ver básicamente
con lo que les decía de la cinemática del glaciar y la forma del glaciar, y la forma de lengua del glaciar, podríamos decir, y el valle fluvial, ¿sí? Donde tenemos al río, ¿sí? Como un cuerpo más localizado que, bueno, genera la meteorización física y erosión, ¿sí? de la roca y el sedimento. Entonces, bueno, como decíamos, ¿sí? Los glaciares alpinos, de tipo alpino, tienen distintas velocidades, ¿sí? Como estuvimos viendo. Sobre todo en el sector central van a ser más rápidos que en los sectores inferiores, ¿sí? O basales, y los sectores laterales donde está en contacto con la roca y tienen fuerzas friccionales. Bien. Bueno, esto lo que les dejé acá también es que la velocidad también va a variar entre la zona de acumulación, ¿sí? Que es donde se genera el hielo, y la zona de ablación, que es donde se derrite, básicamente. O sea, vamos a tener también velocidades diferenciales en ese sector. Esta relación es lo que se estudia para analizar los cambios climáticos. Entonces, habíamos dicho que la clasificación morfológica teníamos dos tipos: los glaciares de valle o alpinos y los glaciares de piedemonte. Fíjense que los de piedemonte, la principal diferencia con los alpinos es que se ocupan tierras más bien bajas, ¿sí? Y se forman a partir de un glaciar alpino, ¿sí? Que, bueno, descarga su hielo en forma de lóbulo, ¿sí? O sea, el glaciar alpino llega a un sector topográficamente más bajo, ¿sí? Con menor pendiente, y lo que hace es desarrollarse lateralmente, ¿sí? Acá vemos una imagen satelital. Y bueno, fíjense el tamaño que tiene, ¿sí? Y es es una llanura, obviamente, como les decía, tiene baja pendiente, una llanura costera, ¿sí? Al pie de la cordillera Elías, que es allá en el norte, en Alaska. Nosotros, en nuestro país, sí predominan los de tipo alpino. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos, primero que los glaciares no tienen tanto desarrollo, no llegan a las zonas planas, y del lado del Pacífico, del lado chileno, bueno, tampoco se han retraído bastante, y están los famosos fiordos, que ahora también los vamos a ver. Eh, los fiordos noruegos no solamente están en Noruega, sino que también en el sur, en Chile, del lado chileno también tenemos fiordos. Bien, bueno, hay un ejemplo. Y después tenemos lo que son los glaciares de casquete, ¿sí? Que son obviamente de mayor escala, ¿sí? Los dos principales son Groenlandia y la Antártida. Fíjense que constituyen el 10% de la superficie terrestre, ¿sí? Y el hielo en este caso fluye en todas las direcciones desde un centro de acumulación, eh, que, bueno, generalmente se encuentra un tanto más elevado y, bueno, obviamente está en un sector central. Por ejemplo, unas imágenes de la Antártida. Esto seguramente han visto muchos, en la tele se ve muchísimo. Y bueno, en el caso de los glaciares continentales, como les decía, el movimiento es no hay un patrón, sino que se crece en todas las direcciones, ¿sí? Bueno, las velocidades de movimiento van a ser más grandes en los centros del casquete, básicamente por una mayor espesor y mayor presión, ¿sí? Y bueno, como estuvimos viendo, la fricción es lo único que reduce el movimiento, ¿sí? Eh, y produce un flujo más bien laminado, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho clasificación morfológica, que es la que vimos recién, y ahora nos queda la clasificación dinámica. Entonces, la clasificación dinámica se basa básicamente en el balance, ¿sí? De masa, que es lo que les decía hoy, o sea, la relación entre la acumulación y la ablación, o sea, la generación de hielo y el derretimiento del hielo. Entonces, en base a esa relación vamos a tener glaciares estacionarios, glaciares en retroceso, ¿sí? Y glaciares en avance. Los nombres son muy intuitivos, ya se deben dar cuenta cómo es más o menos. Entonces, fíjense que la diferencia entre la acumulación y la ablación nos va a determinar, ¿sí? Si el glaciar se está retrayendo o avanzando o creciendo, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la misma cantidad, sí, cantidad de acumulación que de ablación, ¿sí? O sea, la misma cantidad de formación de hielo que de derretimiento, estamos en presencia de un glaciar de tipo estacionario. Cuando estamos en presencia de menor acumulación, o sea,
menor formación de hielo que la que se derrite, el glaciar se va a retraer. Este es el caso de la gran mayoría de los glaciares a nivel mundial. Y cuando tenemos mayor acumulación que el derretimiento o ablación, el glaciar crece, ¿sí? El caso del Perito Moreno es un glaciar que, bueno, va dependiendo la época, ¿sí? Puede ir avanzando o no, ¿sí? En distintos ciclos, ¿sí? Lo van a ver en el práctico, lo van a tener que hablar sobre ese tema. Bueno, acá unos esquemitas, ya más o menos lo que decíamos, ¿sí? Sencillo. Y bueno, ya entramos en los procesos, ¿sí? Asociados a los glaciares. Entonces, como les decía, los depósitos de tipo glaciario son bastante caóticos, ¿sí? Y muy característicos desde el punto de vista geomorfológico. Entonces, dentro de los tipos de materiales transportados, podemos tener variedad, ¿sí? Grandes variedades. Va a depender no solamente del glaciar, sino de la roca en la cual está encajado el glaciar, ¿sí? Pero bueno, podemos tener arenas, arcillas, limos, ¿sí? Eh, depósitos marinos, lacustres, ¿sí? De todo, ¿sí? Realmente se encuentra de todo en lo que es depósitos de tipo glaciar. En el caso de los bloques, ¿sí? Se pueden generar por arranque, ¿sí? Como habíamos visto, eh, por el mismo avance del glaciar, o por procesos de remoción en masa gravitacionales que lo que hacen es soltar la roca y esa roca cae sobre la superficie del glaciar, ¿sí? Muchas veces ese proceso de remoción en masa es generado por el mismo glaciar, y la erosión lateral de las paredes, ¿sí? Que contienen el glaciar hace que se fracture, además obviamente de todos los procesos de metalización que estuvimos viendo, sobre todo los físicos, con crioclastía, por ejemplo. Eso genera grandes fragmentos de roca que caen sobre la superficie del glaciar y después el glaciar los transporta. La parte de erosión, habíamos visto ya, bueno, los valles en forma de U, ¿sí? Que era muy común, los fiordos que les nombraba, ¿sí? Que son estos valles también en forma de U, que pueden estar en las costas, en el caso de Noruega o acá en el sur de Chile. Las rocas pulidas, ¿sí? Y estriadas. Y bueno, después los principales procesos, ¿sí? Son los de arranque y abrasión que ya nos nombramos. La abrasión, ¿sí? Fíjense que lo que hace es pulir la roca, ¿sí? Es muy similar a lo que veíamos del viento, ¿sí? Solamente que en este caso el que lo genera es el hielo, ¿sí? Y bueno, lo que va a controlar la velocidad de abrasión va a ser eh, la cantidad de rubio de roca que tengamos en la base, ¿sí? O sea, si tenemos la roca eh, pura, ¿sí? O tenemos sedimentos entre lo que sería la roca y el hielo. Eh, el abastecimiento, ¿sí? De roca, la diferencia de dureza, ¿sí? Entre lo que es el glaciar y la roca, que les decía que podemos tener distintos tipos de depósitos. Obviamente la velocidad y el espesor de hielo van a hacer un efecto bastante importante dependiendo del tipo de roca. Si tenemos una roca dura, a mayor peso y espesor de hielo, ¿sí? Más fácil va a ser de romper, ¿sí? O de pulir. Así que bueno, básicamente se generan, ¿sí? Estas superficies pulidas que además nos indican, ¿sí? La cinemática o el sentido de avance o de retroceso del hielo, ¿sí? Del glaciar. Bueno, por otro lado el arranque, que es más o menos lo que les nombraba, ¿sí? Fíjense los, los, eh, los granos o los clastos, ¿sí? De gran tamaño. Después, bueno, una geoforma típica son los picos o horns y los aretes, ¿sí? Que son estos picos, ¿sí? Montañosos, son generados por la erosión glaciar, ¿sí? Bueno, los valles en forma de U y los lagos en Rosario también son muy comunes. En Chaltén, sí, en el Chaltén, en lo que sería la zona este del campo volcánico, hay una serie de lagunas en Rosario, ¿sí? También obviamente son todas de origen glaciar, son muy típicas, ¿sí? Que bueno, lo que nos muestran son distintos episodios de avance de los glaciares, ¿sí? En algún momento llegó hasta este sector, después se retrocedió, llegó hasta acá, ¿sí? Lo vamos a ir viendo ahora en un ratito
un poco mejor. Las rocas aborregadas, que se llaman, son también típicas, nos muestran el flujo del hielo o el sentido de avance, ¿sí? El diaclasado es muy típico, ¿sí? Fíjense que bueno, el hielo avanza y el peso genera una presión, ¿sí? En este sentido, para la flechita, y en lo que es lo que genera la fractura. Obviamente tenemos superficies pulidas, ¿sí? En donde acciona el hielo, donde aplica todo el peso, ¿sí? Y bueno, lo que les decía de la depositación, tenemos lo que se llama til, ¿sí? Que es el sedimento glaciar, que es depositado directamente por el hielo, ¿sí? Justamente en el lugar donde se fundió. Y bueno, como les dije, son caóticos, muy pobres la selección y no están estratificados, ¿sí? Por otro lado, los bloques erráticos son lo que les decía de los grandes bloques de roca que generalmente caen por procesos de remoción en masa y bueno, el glaciar los transporta. Fíjense, acá tenemos algunos ejemplos de bloques erráticos, ¿sí? Un bloque que no tiene ningún tipo de explicación, ¿sí? En un sector muy alejado de lo que sería la parte montañosa. Estos generalmente los transportan los glaciares. Y bueno, en el caso del TIL, como ya dijimos, selección pobre, ausencia de clasificación. Los clastos pulidos también ya los nombramos. Generalmente están muy compactados, ¿sí? Bueno, lithografías erráticas. ¿Sí? ¿Puede volver? ¿Acá? No, el anterior. ¿Ese? No, ese es de bloques erráticos. ¿Ese? Ajá. Sí. O sea que esas partes se les llama bloques erráticos porque no tienen que ver con el lugar. O sea, Claro, con el sustrato. O sea, no hay un proceso erosivo, ¿sí? Que pueda mover semejante tamaño de roca, ¿sí? Que no sea glaciar. O sea, de algún momento, de alguna forma, esta roca llegó hasta acá, ¿sí? Y bueno, básicamente lo acarrea el glaciar, ¿sí? Eh, pero si hay un esquemita. sí, sí, ya estaría. O sea que en algún momento pudo haber un glaciar ahí y eso Claro, lo... el glaciar llegó hasta ahí, sí, sí, sí. Hay lugares en donde estás caminando, vas manejando y vas viendo bloques erráticos justamente, o sea, bloques gigantes de roca que no tienen mucha razón de ser en ese lugar, pero bueno, lo que te está indicando es que el glaciar en algún momento llegó hasta ese lugar, ¿sí? Eh, Bien. Bueno, eso en cuanto a el sedimento, no hay mucho que decir, ya lo nombramos casi todo. Bien, y no hablamos de geoformas, ¿sí? O sea, hablamos de las formas del relieve generales de lo que es el glaciar, pero no hablamos de las geoformas generadas por los glaciares. La geoforma típica, ¿sí? De un glaciar se denomina morrena, ¿sí? Que, bueno, básicamente está constituida por justamente el sedimento glaciario, el til, ¿sí? Y se origina cuando el glaciar se derrite, ¿sí? Y dependiendo de dónde se encuentra ese sedimento, va a tener distintos nombres. Va a ser terminal, lateral, central o basal. Ahora lo vamos a ver en las imágenes mejor. Entonces, fíjense que acá tenemos una morrena lateral, por ejemplo. Tenemos el glaciar que viene fluyendo, ¿sí? Y todo este sedimento que vemos acá al costado, ¿sí? Es el til, ¿sí? O la morrena lateral. Por otro lado, fíjense, en esta imagen tenemos morrenas laterales, ¿sí? Y morrenas centrales, ¿sí? Ahora lo vamos a ver mejor. Esta es una imagen del Chaltén, como les decía. Fíjense que tenemos morrenas laterales, una morrena frontal, ¿sí? Y acá tenemos otra más pequeña, no sé si la alcanzan a ver. Entonces, esto nos está indicando que el glaciar en algún momento llegó hasta este sector, ¿sí? Se derritió, o sea, el sedimento dejó de avanzar, se depositó en ese sector, el glaciar se retrajo, después en algún momento volvió a crecer, llegó hasta esta parte, ¿sí? Depositó nuevamente el til y, bueno, ahora está un poquito más atrás, ¿sí? Este es el glaciar Torre y este es el glaciar Firroni. La imagen del círculo de los altares que les mostraba hoy está detrás de esta cadena, ¿sí? No es esto, sino del otro lado. Entonces, acá estamos mirando desde el este hacia el oeste y la imagen, esta otra imagen, es desde el oeste hacia el este.
Estamos viendo acá el cerro de espalda, ¿sí? Y en la imagen que veíamos recién, lo estamos viendo de frente, ¿sí? Fíjense que, desde un punto de vista geomorfológico, vemos, fíjense, rocas de origen sedimentario marino, ¿sí? Y lo que vemos acá es un granito, ¿sí? Es un stock granítico, ¿sí? Lo que es el Cerro Fierro y Cerro Torre y el Poisonot y todo el resto, todos los cerros que están en este sector, en donde, bueno, vemos la diferencia geomorfológica, ¿sí? Y de meteorización diferencial de la roca, ¿sí? Fíjense, bueno, no se aprecia mucho en la foto, pero podemos ver, ¿sí? Distintos procesos geomorfológicos y de meteorización dependiendo del tipo de roca, ¿sí? Bueno, vimos morrenas laterales, centrales y frontales. Después tenemos las morrenas basales, ¿sí? Que es el sedimento que se deposita debajo del glaciar, ¿sí? Básicamente, muy sencillo. Y después tenemos los depósitos y geoformas de origen mixto, ¿sí? Que son los glaciolacustres y los glaciofluviales. En este caso son sedimentos glaciares que están estratificados a diferencia de los anteriores y están bien seleccionados. Entonces, en el caso de los glaciolacustres, fíjense que incluyen lagos en los bordes de los glaciares y, bueno, básicamente la arena y la grava es llevada por el glaciar, ¿sí? Que genera un delta en el borde del lago y, bueno, la carga sedimentaria de material fino queda suspendida en el agua, ¿sí? Y lo que se genera son los denominados barbes, ¿sí? O estructuras de grano fino ritmitas, que lo que podemos observar en este tipo de rocas son las diferencias entre lo que serían las estaciones, ¿sí? O sea, en verano tenemos mayor derretimiento, mayor ablación, entonces tenemos más energía en el medio, más aporte de material grueso y vamos a tener depositación de materiales gruesos, ¿sí? Arenosos, claros, ¿sí? Por otro lado, en el invierno tenemos mayor generación de hielo, ¿sí? Menor ablación, entonces la energía del medio o de la carga sedimentaria, ¿sí? Que llega al lago es menor y el sedimento en suspensión decanta, ¿sí? Y se genera la depositación del material oscuro, ¿sí? Limo arcilloso. Este es bueno, un tipo de sedimento típico, ¿sí? De un ambiente glaciolacustre. En el caso de los glacios fluviales, bueno, se depositan por corrientes de agua de fusión del glaciar, y bueno, es mucho más fácil reconocerlos en cercanías de lo que es el glaciar eh, que en sectores más alejados, porque bueno, los podemos confundir directamente con un sistema fluvial. Entonces, a grandes rasgos, tenemos distintas formas, ¿sí? Fluvioglaciares, donde podemos destacar a los canales de fusión, que bueno, son canales subterráneos o no subterráneos, pero que van por debajo del glaciar, ¿sí? Ese agua de fusión del que les nombraba al principio, ¿sí? En algún momento se canaliza y se genera este cuerpo de agua fluvial, ¿sí? O fluvio glaciar. Eh, y tenemos, bueno, después de distintos tipos de depósitos en base a dónde nos encontremos, ¿sí? Tenemos, bueno, los lagos Kettel, los Eskers, las morrenas de retroceso, bueno, los deltas que les nombraba hoy, ¿sí? También estaban en ambientes glaciofluviales, el Til ya lo nombramos, las morrenas también. Los drumlins, ahora los vamos a ver. Los eskers son, bueno, estos ríos, estos sectores por donde fluyó el agua, ¿sí? Acá tenemos la morrena y por acá el agua de fusión, ¿sí? Se canalizaba debajo del glaciar. Otra geoforma típica de los glaciares continentales, esto también en Chaltén son muy típicos, se llaman los drumlins, que fíjense son grandes colinas elongadas, por donde, bueno, fluyó el hielo, ¿sí? Y se forman por fragmentos de roca y til, ¿sí? Que a su vez nos muestran la dirección, ¿sí? El sentido y la dirección del glaciar. Bien, ¿alguna pregunta antes de entrar en caligrafía? Sí, bueno, el anterior. ¿Sí? ¿Cómo, de qué forma muestra el glaciar? ¿Cómo? Porque, sí, porque la línea apunta para el otro lado, pero Claro, no es lo mismo que en el sedimento eólico, ¿sí? En este caso,
lo que sucede es que el glaciar se encuentra con algún tipo de obstáculo, ¿sí? El glaciar se monta por encima de ese obstáculo y avanza y deposita del otro lado, ¿sí? Por eso la pendiente menor está hacia donde avanza el glaciar, a diferencia de los sedimentos eólicos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en esta geoforma viene el glaciar, se encuentra con un obstáculo, deposita, ¿sí? Pero cuando deposita, el peso del glaciar sigue erosionando y se encuentra con un sector de menor energía, podríamos decir, en donde deposita, ¿sí? El sedimento y genera esta pendiente menor. Esa sería la explicación de por qué, primero es la forma así del drumlin y segundo, eh, por qué el sentido es contrario a lo que podríamos esperar en un sedimento eólico, por ejemplo. ¿Se entiende? Sí, 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 entendí. Gracias. De nada. Bien, bueno, ambientes periglaciares. El mismo nombre un poco nos lo dice, ¿sí? Pero bueno, básicamente fíjense que los periglaciares están asociados a climas de tundra, boreales o alpinos de alta montaña, ¿sí? Fíjense que, bueno, obviamente tenemos temperaturas muy altas y, bueno, en el caso de las precipitaciones pueden variar bastante, pero lo más interesante de este ambiente es que son básicamente todos todas las geoformas o ambientes, ¿sí? Donde tenemos procesos muy similares a los de clima frío, ¿sí? Donde obviamente domina el hielo y el deshielo, pero no tenemos glaciares, ¿sí? Entonces, lo más característico de los ambientes periglaciares son los suelos congelados o permafrost, ¿sí? Em, entonces, fíjense la importancia de este ambiente porque el dominio periglaciar ocupa actualmente una quinta parte de la superficie del planeta, ¿sí? Es bastante importante. Acá, antes de pasar a las características, fíjense el ambiente periglaciar, donde tenemos permafrost, todo lo que ocupa, ¿sí? Toda la tundra siberiana, ¿sí? El permafrost siberiano es muy grande, ¿sí? Y es un ambiente periglaciar. Bueno, en los sectores de Canadá también, ¿sí? Alaska y Groenlandia. Bien, entonces, bueno, como les decía, el permafrost es el suelo congelado, ¿sí? Se encuentra, para que clasifique como un permafrost, tiene que estar debajo de los 0 grados por más de 2 años, ¿sí? Y obviamente excluimos, como les decía, a los glaciares o a los casquetes eh, de hielo, ¿sí? Bien, dentro de los procesos, ¿sí? Obviamente vamos a tener crioclastía, ¿sí? También vamos a tener levantamientos por helada, esto también tiene que ver con los cambios de volumen cuando el agua se congela, ¿sí? Desplazamientos de masa, agrietamientos por helada y, bueno, la clasificación por helada que también depende, sí, de las condiciones climáticas locales. Dos geoformas muy típicas de los ambientes periglaciares son las cuñas de hielo, ¿sí? Y los pingos, ¿sí? Que, bueno, básicamente es agua que se infiltra, se congela y se expande y genera esta geoforma típica. Fíjense que tenemos un casquete de hielo, ¿sí? Bajo tierra prácticamente. Esto es, bueno, lo que les decía, el suelo congelado. Acá tenemos una evidencia sedimentaria, ¿sí? De una cuña de hielo, ¿sí? Obviamente la cuña en algún momento estuvo, se derritió y, bueno, se depositó el sedimento y se ve clarito. Otros ejemplos, ¿sí? De relictos de cuñas de hielo. Esto, bueno, nos indica, ¿sí? Que en algún momento el clima fue muy distinto, ¿sí? Al que podemos llegar a encontrar actualmente. Em, y no mucho más. Pensé que tenía una más, pero la debo haber borrado. Bien, chicos, ¿preguntas? Hasta acá entra en el parcial. No, profe. ¿Qué? No dijo eso hace un rato. Sí. Hasta hoy No, hasta hoy esta entra en el parcial. iba a entrar en el parcial. ¿Cómo? Dijo que esta clase no iba a entrar en el Sí, sí, parcial. esta sí, la de la semana que viene no. La de remoción en masa. Hasta hoy, al igual que en gas y Mm, petróleo, entra en el parcial. En la de ok. remoción en masa, que es la de la semana que viene, no entra en el parcial. Entra en el segundo. Ah, bueno, bueno, ya tenés.
Bien, ¿preguntas para el parcial o sobre geomorfología glaciar? El parcial también van a ser 10 preguntas a desarrollar, al igual que en gas y petróleo, pero para eso faltan 15 días, así que no hay problema. Vamos con el práctico, así no quedan dudas. Bien, bueno, eh, sencillo, ¿sí? Fíjense, bueno, a partir del apunte de campo de hielo, como les dije que lo íbamos a reutilizar, eh, tienen que, bueno, básicamente decir en qué categoría de clasificación morfológica, eh, bueno, sugeriría clasificar a los glaciares del campo de hielo patagónico sur. En qué consiste el proceso de Calvin, ¿sí? ¿Qué es un nunatak? Está explicado en el paper. A qué velocidad se mueve el glaciar Perito Moreno, y sobre el Perito Moreno tienen que explicar el fenómeno de endicamiento, ¿sí? Que es muy típico y muy conocido, que se genera en el Perito Moreno y cómo es su evolución en el tiempo. Eh, Nada, seguramente lo han visto, ¿sí? Pero bueno, lo van a poder leer y entender cómo es que se forma y por qué, ¿sí? Y bueno, después acá en la imagen que observan, ya lo vimos en la teoría, pero tienen bastante para hablar también respecto a esto. Así que bueno, los invito a leer el paper y a responder las preguntas. Está interesante, o por lo menos a mí este tema me gusta. Así que bueno, cualquier consulta, a ver, alguien me escribió en el chat. Ah, ahí leí, Stephanie, no te preocupes, queda igual grabado. Así que bueno, si no hay preguntas, Calvin, está en el paper, Bueno, si está en lo el paper, leí está en así, el paper. Lo vas a leer en el paper. Está explicado ahí, no hay problema. Creo que no lo vimos en la teoría. no, Eh, por eso le preguntaba dónde. va a estar explicado en el paper, sí, sí, sí. Si lo explicaba era muy obvio, no tiene sentido. Así que bueno, chicos, si no hay preguntas, dejamos acá. Y bueno, la semana que viene, hablando de geomorfología, también vamos a tener tiempo para consultas, no hay problema. Y si no, nos vemos el jueves con prácticas. Acuérdense que en la primera parte de Geología, Gas y Petróleo les dejé unas aclaraciones respecto a prácticas 2, ¿sí? A los que entregaron el informe ya se los corregí y se los devolví, y el lunes que viene es la reentrega, ¿sí? Así que pónganle pilas que ya estamos mediados de septiembre, nos falta mucho. Eh, Así que bueno, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Nos vemos, suerte.